Hace mucho que José Le no viene a Salamanca a tocar, pero bueno, viene hoy. Hay que confesar un poco que estábamos pensando en un ciclo para hacer en la librería de artistas, no escritores, sino traer a gente del mundo de la cultura que no escriben libros para hablar de libros. Nos parecía una idea bonita y sobre todo nos parecía bonita porque la idea nació ya pensando en invitar a José Le para inaugurar ese ciclo. Y bueno, de repente vimos que había un libro titulado Desde el Jergón, con su foto en la portada, y todo parecía indicar que lo había escrito él. Un libro magnífico, un libro magnético donde cuenta toda su vida artística de uno de los grupos que, bueno, pues aquí no hay demasiado que decir sobre Los Enemigos, porque creo que todos somos entre muy fans y muchísimos fans. José Le no se libra fácilmente de los fans. Resulta que el que escribe el prólogo en las primeras líneas se confiesa como fan. Yo he escrito hoy una cosa sobre el libro donde también me identifico como fan de este grupo. Muy chula, muy chula. Muchas gracias. Y bueno, al final pues no te libras de los fans. Sí, aquí estamos para repasar y hablar con José Le de ese grupo que nos ha dado tanto y en un libro donde él no se deja prácticamente nada en el tintero y hace una cosa maravillosa, que es poner contexto a las canciones, no explicarlas, no contarlas, no... como él siempre ha escrito esas canciones, dejando que cada uno interprete, y aquí lo que hace es añadirle ese contexto y además escribiendo, no voy a decir mejor que las canciones, pero por lo menos tan bien como las canciones, y es uno de esos libros que es un poco caballo de Troya, ¿no? Como que bajo teóricamente la biografía de un músico cuenta muchísimas más cosas, cuenta cómo funciona un grupo, cómo se produce esa chispa entre que está uno solo en su casa con la guitarra y con sus ideas y con sus movidas, y después se convierte en una cosa que se interpreta en un escenario y pasa a formar parte de esa especie de contenido vital para muchas personas, entre las que muchos de aquí nos encontraremos. El libro está lleno de guiños a quien ha seguido la carrera de este grupo y pone sobre todo de relieve, creo que, dos cosas importantes. Uno, la importancia de lo que es la canción, de lo que es una canción y lo que significa una canción, de cómo esos 3 o 4 minutos se nos graban de una manera especial en el cerebro y forman parte un poco de nuestro modo de pensar y ver la vida. Y después también hay una reivindicación muy precisa, muy orgullosa, se puede decir, de lo que es el oficio de ser músico, de componer canciones, de defenderlas en un escenario y de girar con ellas y de vivir esa vida de músico. El libro empieza diciendo: yo siempre quise tener una banda de rock, y termina igual. Y en esas estamos y han pasado pues 40 años con este oficio, y creo que para cualquier persona que le guste la música, y en particular Los Enemigos, pues el libro es como una especie de joya, de lujo que ha venido como un regalo inesperado entre una etapa de un pequeño silencio hasta como previo casi al nuevo disco que tienen Los Enemigos por estrenar en septiembre de este año, si no me equivoco. Sí, pero en septiembre, octubre o septiembre, octubre. Ya veremos. No se nos va a hacer largo, se nos va a hacer corto, porque el libro llena muchísimos de esos huecos, y por otra parte el libro siempre va a dar pie a volver a escuchar en bucle todas esas canciones que no sabemos de memoria, sin necesidad de habernoslas tenido que aprender. Así que, José Le, un placer tenerte aquí esta tarde, y bienvenido a Letras Corsarias. Muchísimas gracias. Yo me lo
Al final me lo voy a creer. Porque me están poniendo el hilo, pues yo estoy encantado de hacer esta girilla de charlas porque es una cosa que nunca había hecho y me lo estoy pasando muy bien. Es muy divertido. Además te ponen en un hotel, te echan de cenar. Y bueno, sí, suena... Empieza el libro así. Yo siempre quise estar en una banda de rock y es que es verdad. Fue desde pequeñito. A mí los Beatles pues, el acorde ese de A Hard Day's Night que hay, lo estaban poniendo por la tele, la película, y digo, hostias, aquí detrás tiene que ir algo cojonudo seguro. Y efectivamente. Y me fascinaban incluso las orquestas, ¿no? Las orquestas de... Yo me iba a la verbena con mi padre y todo eso, a la verbena de la Paloma y de la Almudena también. Y yo me quedaba delante de la orquesta flipado. No, digo, pero ¿cómo es posible esto? Y no sé, tenía un misterio para mí que hubiera 4 o 5 tíos tan coordinados, tocando lo mismo, con las mismas ganas, y me pareció una cosa que ya no quise saber de nada más de otra historia. Y por suerte me salió bien, porque ahora estoy viviendo eso, de lo que quería hacer de chiquitillo, y eso, pues, es un privilegio. Eso es una maravilla, hombre. No es fácil tampoco. No, ni frecuente. Es verdad que los músicos, un escritor, una escritora escribe un libro, luego, bueno, ahora además tiene que venir a las librerías a presentarlo, cosa que antes ocurría menos. Un cineasta hace una peli y ahí pasa, pero los músicos tenéis que salir a presentar en público, en los conciertos, todas esas canciones una y otra vez, y además hay que hacerlo de una manera muy precisa, hay que encontrar un sonido, es decir, es complejo, o sea, muchas veces parece que es natural casi, pero hay una gran construcción de muchas cosas detrás. Hombre, que son muchos años. Entonces yo cuando, eso que decías antes, empiezas, te enfrentas a un folio en blanco y luego eso se convierte en una canción. Ese proceso también tiene para mí, no sé, un valor, iba a decir casi, pero no, espiritual. O sea, yo me quedo, es un pequeño milagro. Entonces, no sé. ¿Me preguntaba? No, el tema de haces las canciones, las compones, las curras con el grupo, sí. Y de repente todo eso se hace realidad en un escenario y además de una manera tiene que funcionar, Claro. funcionar en ese preciso instante. Y lo que tú dices, tiene que ser preciso, tiene que estar empastado, tiene que haber ahí algo, porque en el fondo es vuestro mensaje, no hay otra cosa detrás. Claro, yo siempre con la orquesta aquella, que me acuerdo como si fuera ayer, por eso, porque estaban perfectamente coordinados. ¿Cómo coño harán esta gente? Y en el caso nuestro, pues es que son muchos años. Entonces yo cuando estoy en la etapa del folio, bueno, la de la guitarra más bien, yo conozco a Chema y a Fino perfectamente, sé cómo va a sonar. Entonces, luego cuando llego al local, yo no les doy ninguna instrucción de esto va así, ni esto va asado, ni... ¿Tienes? Es que lo sé, los conozco, joder. Y a veces, muy pocas veces, oye, tío, no te pases, ¿no? Cosas así. Pero es que nosotros nos conocemos a la perfección, nosotros llevamos juntos desde el 90. Entonces es algo como natural. Ya tiene menor de milagro como al principio, cuando hostia, de repente suena bien, ¿no?
¡buah! Ahora hemos aprendido un poco. Pero vamos, sigue siendo trabajo, trabajo y trabajo. Mucho trabajo. Hablando del trabajo, hay un momento en el que dices, hicimos este disco y salió mucho trabajo a partir de este disco. Y me gusta eso, el concierto como trabajo que sale, como trabajo donde os vais a alimentar de eso, porque bueno, ya no se venden discos, es una cosa total, muy clara. Y el trabajo es el concierto, el trabajo es estar ahí, salir y ir de un sitio a otro y claro. cada noche en un sitio, ¿no? Otra cosa es que te guste. Que te guste y sea, pero desde luego es un trabajo, hay que cargar la furgoneta, plantarte en el quinto coño, montar los instrumentos y luego ya tocar por la noche. O sea, y yo se lo digo siempre a los camioneros con los que coincidimos. ¿A dónde vais? Digo, pero tú llegas y ya está. Nosotros llegamos y ahí empieza la cosa. Y hay que volver luego. El otro día estaba Quique González aquí tocando y coincidimos luego en un bar y tal, y decía, mañana tocamos en Ferrol, no me lo recuerdes, ¿no? Era como tenían que prepararse, ir a Ferrol al día siguiente, bueno, no, es una cosa que habéis hecho durante ese tiempo y que es un poco parte del... es el oficio realmente, claro. Sí, para los que no estamos ni arriba ni abajo, y nos conformamos con esto y vivimos de esto, pues un poco sí. Y Quique está un poco así también. No está entre dos aguas. Pero como gasta poco, igual que tampoco se convierte uno un poco el libro está estructurado, bueno, si lo tenéis o tenéis intención de tenerlo, que deberíais, está estructurado por canciones, cada canción es un capítulo y creo que es un gran acierto porque la base de todo son las canciones. Es verdad que luego necesitas un público que las haga suyas, pero la base son las canciones y quizá se te podría definir como un autor de canciones, sobre todo, ¿no? Claro, eso es lo que soy yo. Claro, porque a veces, además cantas, además tocas la guitarra en el grupo. Antes hablábamos como, ¿qué es el líder de un grupo? ¿Qué significa ser líder? ¿Cómo se lidera un grupo? ¿Podrías ser el cantante normalmente, el más fino con la guitarra? O el del medio. El del medio, ¿no? Claro. Porque lo de líder es un poco desafortunado, ¿no? A mí me suena a la vuelta ciclista. El líder del pelotón. Pero bueno, suele ser el que escribe las canciones, ¿no? No tiene por qué ser el del medio. Por ejemplo, los Who y acá cantantes otro. Porque son las canciones. Sin ellas no habría nada, entonces todo gira alrededor de las canciones. Y el líder suele ser el que las escribe. Y este libro está estructurado así porque yo tengo muy claro que todo lo que tenemos viene por ese folio en blanco que hubo un día y que ahora, mira, suena como un cañón. Y a mí es que el proceso me sigue pareciendo fascinante. Porque a veces me acuerdo, estamos tocando una canción y me acuerdo de cuando empecé Bosquejos aquí a escribirla con la acústica y eso. Y me flipa, digo, ¿cómo es posible esto? Pero bueno, pasa. Pasa porque además mis métodos son muy artesanales. Yo con una guitarra, un folio y un lápiz y una goma de borrar, porque hay que borrar mucho. Hay que borrar mucho, llenar muchas papeleras. Me sigue pareciendo increíble, ¿no? Después de tantísimos años que haciéndolo, me sigue pareciendo
pues no tienen algo que no es de este mundo, ¿no? Yo recordaba aquella canción de Javier Crae que se llamaba Gracias Canción, ¿no? Donde dice en un momento, aparte de muchas otras cosas, dice gracias porque, más o menos dice, gracias porque por ti trago espinas que se convierten en proteínas, ¿no? Creo que eso se podía aplicar mucho a tus canciones también. Sí, desde luego. Lo que sí que intento es no tampoco ceñirme a patrones, porque no, para mí el rock and roll es lo contrario de la ortodoxia. Entonces hablo de lo que me dé la gana, ¿no? Y luego con música, pues como que entra mejor y duele menos, según qué temas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando escribí Septiembre, que cuenta la historia de un chaval que se cuelga de un pino y dejó una nota que ponía: ir a por el pan y a por la leche, que yo no voy a ir. Eso en el periódico, ¿no? Y me quedé flipado. Y digo, aquí hay una canción, porque esa es otra, hay que estar siempre con la antena puesta a ver la chispita donde se pone la jodida, que se pone donde le da la gana. Bueno, pues me tiré mucho tiempo contrariado, porque estaba la gente bailando muy contenta y tal, y yo estaba contando una historia terrible, en realidad, y me parecía, no sé, que no han entendido nada. Y luego me di cuenta que no había entendido nada era yo, porque la canción es tuya mientras la escribes, que estás con la guitarra, mientras la ensayas, mientras la grabas, pero cuando la sueltas ya no es tuya. Y por eso me gusta escribir de una manera un tanto como si fuera un cuadro un poco abstracto, ¿no? Que tenga varias lecturas. No me acuerdo quién decía, yo gozo del privilegio de ser malentendido. No sé quién lo decía, y no lo decía de coña. Y a mí me encanta que tengan varias lecturas. Y entonces, al ser consciente de todo esto, y es una obsesión ya escribir casi enfermiza, ¿no? Estar buscando siempre la chispita, ¿dónde está la chispita? Pues pues por eso está el libro así estructurado, porque son las canciones. Es como aquel de la economía, estúpido. Pues estas son las canciones, estúpido. Y pues nada, digo que si lo tengo hecho, coño. Entonces lo que tampoco hago voy a hacer es explicarla. Muchas veces algún fan me ha pedido, ¿qué quieres decir con esto? Digo, lo que tú quieras, hijo. Pero lo digo en serio, lo que tú quieras. Y entonces en lo que me centro es en las circunstancias que rodean a lo que es la creación de esa canción y su desarrollo, etcétera. Y entonces, más que hablar de la letra y tal, bueno, sí, hablo de la letra, pero no es un jeroglífico, no es una adivinanza que tenga una respuesta correcta y otra que incorrecta. No, vale cualquier cosa. Es lo que decía antes de la ortodoxia, pues lo mismo, me gusta escribir. Tiene un punto como el arte abstracto, la pintura abstracta. Ahí ves lo que te dé la gana. Y en esto pasa un poco. Y entonces son las que mandan. Pues ya que son las que manden también en el libro. Y está estructurado, pues eso, a base de canciones. El libro se estructura de una manera cronológica a base de canciones desde los principios de Los Enemigos, cuando José le conoce
a Artemio y a Roberto, que fue la primera formación de los enemigos en un garito de Malasaña, bueno, en un garito, en un bar, en una tasca realmente, ¿no? Sí, en una tasca andaluz. Que estabas tú allí como, no voy a entrar, que no tengo dinero para tomarme nada, pero entra para acá y aquello ya se convirtió en un grupo de repente. Claro, porque yo no los conocía a esta gente. Me lo iba a presentar, Quique Turmil me los iba a presentar porque querían otro guitarrista, ya tenían dos. Yo, bueno, siempre me pregunté, pero ¿para qué quería esta gente tres guitarristas? Bueno. Y ya estaba esperando a que viniera el Turmil para que me presentara, porque yo no veía a nadie por ahí con una pinta de estar en un grupo, ni nada. Y eran dos que estaban vestidos como tú, yo me llevo como cualquiera. Eso me gustó. Luego me invitaron a un montón de vinos, eso también me gustó. Y estuvimos hablando, diciendo paridas y riéndonos, y lo pasamos bien. Y luego, pues nada, pues después de aquello hubo una panda, porque hicimos un concierto desastroso, el primero, que fue una cosa horrible. Eran versiones, pero aquella noche terminamos y no sé por qué Artemio se puso a cantar una jota y yo a bailarla. Y entonces los demás se fueron indignadísimos y nos quedamos Artemio y yo buscando bajista, que fue un baile de bajistas tremendo. Luego Artemio pues tuvo que elegir entre su trabajo, tenía un trabajo fijo, era el único que tenía un trabajo fijo. Yo tenía una fe muy irresponsable. Quería que los enemigos, punto. Yo no quiero saber nada de nada más. Dejé los estudios también y hacía trabajos temporales, hacía apaños y cosas de estas, pero siempre he tenido la certeza de que esto iba para adelante. No sé. Y Artemio no, Artemio tenía el banco y tal, yo no tenía dónde caerme. Entonces se lo expliqué y se lo conté y Artemio era mi amigo del alma. Y fue muy duro. Pero le dije, nosotros tenemos que funcionar bien. Y tú tocas la batería con mucha gracia. Pero necesitamos algo más contundente y más lo entendió, dijo, bueno, vale, pues nada, pero bueno, nos fuimos cada uno por su lado haciendo eses y luego apareció Chema, que lo trajo Lalo, porque los enemigos éramos, a partir de ese momento empezamos a ser 4. Lo que pasa es que uno de ellos no salía al escenario, que era Lalo Cortés, que se dedicaba a buscar conciertos. Se inventó una oficina de management incluso con 2 teléfonos que tenía allí. Y el día que llamaron, dice, dígame, pues que para contratar a estos, que un momento que le pasó con contratación, ¿no? Contratación, dígame. También tenía una fe inquebrantable y además era muy listo y muy espabilado. Entonces éramos 4 en realidad, cuatro personas intentando cumplir un sueño, porque yo creo que los sueños hay que intentar cumplirlos. Si salen, salen, y si no, no salen, pero hay que intentarlo. Si no, se quedan ahí en el limbo y nunca sabes si... Y nosotros estábamos intentando cumplir nuestro sueño, que no era otro que vivir de la música. Ya te digo que ni ser estrellas, ni ser números 1, ni nada, sino vivir de esto. Ya te dije
que gastamos poco. Bueno, entonces lo estábamos consiguiendo con La Vida Mata, con la cuenta atrás ya lo estábamos casi consiguiendo del todo, y entonces Balaloy se mata en un accidente de tráfico. Entonces era un momento crucial para nosotros, y de repente nos falta algo, y yo creo que, no sé, a mí me han llamado loco tantas veces que me da igual, pero yo creo que es eso, pues suena un poco a película de adolescentes, ¿no? Pero a Artemio, digo, a Chema, a Fino y a mí, lo que nos une es Lalo. Nosotros estamos disfrutando de esto, pero Lalo, tú, pues por lo que fuera, no puede. Entonces, es sagrado. Y seguimos trabajando, aunque no haya bolos, seguimos yendo a ensayar, hay canciones nuevas. Y yo creo que fue en ese momento, adquirimos unos lazos casi consanguíneos, ¿no? Y somos como, se suele hacer el símil del matrimonio, ¿no? Cuando hay un grupo musical que se pelea y se separa. Pero yo creo que tiene más que ver con los hermanos, ¿no? Y es lo que somos, tres hermanos. De vez en cuando nos peleamos, pero ya te digo, como si fuéramos de la misma sangre. Y eso siempre se notó. Creo que era ese magnetismo y esa compenetración que teníais en el escenario, esa manera de ir todos a una. Yo creo que es una cosa que los que os veíamos y escuchábamos vuestros discos, se veía que eso era algo más que un grupo, que una suma de individuos, sino que había ahí algo especial dentro de vosotros. Claro, es que la banda era lo único que teníamos, porque el Fino también, de una manera igualmente irresponsable, tampoco se buscó ningún trabajo ni nada, ni Chema. Chema no quería saber de nada más que tocar la batería. Entonces nos juntamos tres irresponsables ahí, haciendo el canto, pero currando. Y yo creo que en directo se nota, sí. Y ahora que se nos ha unido David Crae, sobrino, por cierto, de Javier Crae, pues hombre, él no tiene esto, porque él, cuando se mató Lalo, él era así. Yo ya lo conocía porque él era amigo de su madre. Y ahora, bueno, pues también hemos vivido muchas cosas en común. Ha estado tocando conmigo, trabajando conmigo en mi etapa en solitario, los 10 años aquellos. Y bueno, pues ahora no entra dentro de esa hermandad, digamos, pero casi. Entonces estamos cuatro que... Yo siempre se lo digo, tiene mucho sentido, David, que seas un enemigo, porque yo le llamé por teléfono a ver si conocía a alguien después de que tuvimos un episodio con Manolo, que salió del grupo por aquello, y se me enfadó, ¿no? ¿Cómo que si conozco a alguien? Joder, yo. Digo, como estaba, no sé, como estaban los Coronas, pero me dijo que hay pocas personas, ninguna persona en el mundo que conozca mi manera de tocar la guitarra, que es un poco rara, porque la guitarra es un instrumento muy misterioso. En un piano está todo clarísimo, pero en la guitarra no. Y muchos guitarristas que han estudiado, no sé, por ejemplo, a mí Raimundo de Amador siempre me mira y está tan flipado como yo cuando le veo a ver tocar, pero por la razón contraria. Él me llama pistoleros y me pregunta, ¿dónde has sacado eso, tío? No lo sé. Pero tío, pero un pistolero. Eso es lo que eres.
y él es uno de los mejores guitarristas del mundo. O sea que se puede llegar por muchos caminos. Ese misterio de la guitarra, de Rosendo también se decía siempre que no era un virtuoso de la guitarra, pero ¿cómo tocaba también la guitarra Rosendo? O sea, ¿cómo te hacía llegar Rosendo de lo que quería decirte con la guitarra? Sí, además, no solo con la voz, con la guitarra, tú sabías que era Rosendo, sonaba y sabías que era él. Y a mí me pasa un poco eso. Hay un vídeo por ahí que va Rosendo a vuestro local, supongo que a preparar aquellas que grabasteis de Yo el Rey con él en directo, y entra a vuestro local de ensayo y estáis ahí todos pues fumando con la guitarra en la mano, el cigarro en el tal, o sea, el local de ensayo como una especie de recinto sagrado de un grupo, sí, aunque sea un local infecto donde hay uno que te da una tarjeta de matarratas o de desinfección, o sea, habréis pasado por locales tremendos, pero ver entrar a Rosendo y hacerlo como quien entra en un espacio ajeno, como con el respeto de entrar ahí a tu casa, porque en el local de ensayo es donde se cuece todo, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, desde luego, ahí es donde está la chicha y donde aparece todo. Pero en este caso de Rosendo, como en algunos otros, o sea, yo estaba absolutamente flipado porque por edad yo conocía a Lenio, yo era de los de Lenio a muerte. Y entonces para mí era un semidios. Rosendo. Y bueno, tocar con él, pues era, pues vamos, me lo dicen en el instituto y me da la risa floja, ¿no? Pero tocar con él una canción mía, eso ya era el colmo. O sea, yo estaba que no me daba crédito. Y con lo mismo con Rosendo, con Jorge, con Julián, la etapa que estuvimos con Raimundo también, que no sé quién puso en este disco los créditos. En ese disco no toca Raimundo Maduro, porque tocaba con todo el mundo. No sé, o con Johnny Barney. También yo iba a ver a los Barney cuando tenía 14 años, al M&M, que era un club infecto también, pero ellos actuaban. Y yo me tenía que colar porque no me dejaban entrar a casa. Pero pues lo mismo de la orquesta aquella de Pachanga, flipando con ellos. Porque además llevaban unas pintas que yo no había visto una cosa igual. Todavía no había punkis. ni tribus urbanas restas, ni nada. Entonces aparecen 5 tíos con los fulares, con las gorras, con la... Hostia. Y más chulos que nadie. Pues coño, de repente el Johnny... Pepe murió antes, entonces no pudo ser. Pero que el Johnny esté tocando una canción mía que he escrito yo, me vuelve a parecer increíble. O con Jorge Ilegal, que lamentablemente lo perdimos en diciembre, que con él se fue, bueno, pues un maestro, para mí un amigo, pero también se fue gran parte de la poca lucidez que queda en este país, porque era un tío muy fino, muy leído, además. Y podías estar hablando de Quevedo con él por la noche en un garito, ¿no? Y luego acabar a hostias con no sé quién, porque... Entonces que toda esta gente que para ti ha sido la hostia y semiguillos esté tocando de repente canciones que he escrito yo, pues también tiene para mí algo de que no es de este mundo.
estaba flotando. Estaba tocando la guitarra para Rosendo, yo el rey, estaba flotando, literalmente. Le miraba y decía, joder, qué barbaridad. Porque es que eran mis ídolos, me acuerdo, cuando yo era chiquitín, tenía 13 años o así, sacábamos las guitarras a los chavales del barrio, los que teníamos y sabíamos tocar algo, y ahí en un descampado, pues nada, nos poníamos ahí en círculo y había uno tocando, claramente, y nos poníamos así pues, a fumar porros mayormente. Entonces los guitarristas nos cambiábamos información, ¿no? Y ahí fue la primera vez que oí hablar de Leño. Hay un grupo que son de Carabanchel, que Carabanchel está al lado de mi barrio. Y puso la cinta y me quedé y digo, hostia. Y además es que no eran canciones difíciles de tocar. Me saqué Madrid, me lo saqué aquel día. Y digo, anda. Qué joder. Y entonces ahí me di cuenta que no tiene que ser ni difícil, ni complicado, ni virtuoso, ni nada. Tiene que parecer fácil. Para mí eso es una de las premisas básicas de una canción. Que parezca fácil. Cuando a lo mejor has llenado 3 papeleras y has blasfemado 1000 veces, pero es que parezca fácil, es el asunto. Te ahorras más que escribes, mucho más. Sí, además tus canciones tienen, como decías antes, elipsis, se nota que hay un trabajo ahí de depuración, de quitar, de no subrayar, de nunca ser obvio, de irte por otro lado. Y había copiado ahí un trozo que dices al principio del libro, que dices que viendo a tu padre, que era pintor, te diste cuenta de que el punto de vista que se elige es el importante para escribir una canción. No tanto la historia que cuentas, sino el punto de vista en el que te colocas. Claro, yo me doy cuenta de eso muchos años después. Me acuerdo porque yo me quedaba embelesado mirando a mi padre mientras pintaba, se alejaba del lienzo, volvía, tenía una manchita aquí, luego volvía para atrás, luego se hacía así, cerraba un ojo, ponía el lápiz así, pasado. Y mucho más tarde, cuando ya estábamos los enemigos más que asentados, un día lo pensé, pensando en aquellas, porque yo me tiraba horas mirando a mi padre pintar y a mi abuelo, que también era pintor. Pero mi abuelo hacía paisajes, nos íbamos de excursión y un día me di cuenta, digo, coño, se está haciendo lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Buscar una perspectiva porque temas tampoco hay tantos. En realidad no llegan a 10 los temas que hay, ¿no? Depende de la perspectiva, de dónde lo cojas y de las maneras, claro. Y eso es lo que le da a la canción una personalidad que es acojonante también, porque la está escribiendo y tiene una personalidad, cada canción, que es como nosotros, es única. Entonces, bueno, pues... Y luego a veces ocurre que te obsesionas con un párrafo, a lo mejor, con un verso, lo que sea, pero no te funciona la canción. Ese verso es sagrado porque te ha quedado muy chulo o lo que sea. Y un día te das cuenta que lo que está molestando es ese puto verso sagrado. Entonces lo quedas allí y blasfemas. O sea, hay que estar muy, muy pendiente. Yo lo que hago es un ejercicio de si yo no fuera yo,
y hasta que no llega al corazón no se ha terminado la canción. Porque si me llega a mí, le tiene que llegar a alguien más, no, tampoco somos tan distintos. Que quiera a lo mejor escribir alguna canción esta noche o cualquier otro día o el fin de semana, en el capítulo titulado Desde el Jergón hay una especie de casi manual, sin pretender dar consejos ni nada, pero en ese capítulo describes exactamente cómo haces tú una canción o cómo se pone una canción a tiro, y estás ahí como para recoger lo que venga. Y el libro está lleno de cosas así, de esa precisión que tiene José L. muchas veces identificando emociones y cosas dentro de las canciones, está en el libro identificando otras muchas cosas. Me parece que el ejercicio de escritura que has hecho es bueno, vuelvo a lo mismo y me estoy repitiendo un poco, pero como muy, muy potente. Hay canciones de Los Enemigos y todos hemos cantado canciones, como decías antes, Septiembre, que muchas veces solía cerrar los conciertos, o canciones duras que hablan de la muerte, del vértigo ante lo que viene, escritas con cierta desesperación, y creo que eso es un sello propio del grupo y tuyo, pero hay una parte enorme también, no solo en los dos primeros discos, sino como una línea de continuación, que es el humor. El libro está lleno de un sentido del humor tremendo, o sea, hay momentos en los que te ríes, yo qué sé, cuando hay un momento que vas a ver a los Glutamato, ¿no? Para tocar con ellos, y te dice, abre la puerta, Patacho, y dice, ¿dónde está la guitarra? Y tú dices, yo pensé que buscabais un guitarrista, ¿no? una guitarra. Está lleno de momentos muy, muy potentes, y creo que pese a esa visión trágica de la vida que has transmitido muchas veces, hay una capa de humor finísimo que contagia todo, incluso a veces lo más duro y lo más áspero también. Sí, es un ingrediente para mí fundamental, aunque haya prescindido de la etapa más oscura de Los Enemigos, pues no lo encuentras. no lo encuentras, porque no estábamos. Esto cuando se mató Lolo. Sí, tras el último No va nadie es de los discos más ásperos que yo haya escuchado. Es tremendo, es pictórico. El sonido así de papel de lija es intencionado. Y luego las únicas dos momentos de calma pues están, curiosamente, hablan de Lalo. Sí. Entonces, a mí era como una guinda sobre una barrera de Mojama, ¿no? La guinda de Lalo. Pero yo creo que quitando ese, porque estábamos fatal, y yo lo mío con la reina ya había traspasado todos los límites por traspasar. Quitando este disco, detrás el último No va nadie, que a mí me encanta, porque al final lo terminamos. No, es que el ambiente era, no podía ser más triste. Siempre intento meter un poquito de humor. Yo creo que sin ese humor no entraría nada. Aunque cada vez lo pico más fino, eso también es verdad. Pero me parece fundamental. No sé cuál es el libro por excelencia de todos los tiempos, pues es el Quijote, que es un libro que es un chiste, ¿no? Entonces eso ya dice mucho, y hay que reírse, joder. Hay que reírse. Yo creo que la primera canción vuestra que escuché es una canción que nunca habéis hecho en directo, que se llama Babel, que era una especie de chiste verbal, ¿no? Aquello de en la mili aprendí el suajili, aunque algo brusco también leo etrusco, y aquello a mí me dejó como diciendo, pero esto exactamente qué es. A mí me parecían muy punkis aquellas canciones, aquello que Artemio llamaba como Rippian Blues, ¿no? Como una especie de cosa
a la vez castiza, un poco hillbilly también, y con mucho rollo. Yo recuerdo haber comprado aquellos 2 discos así de una tacada, el Perfectamente y el Tío Cabal, en el Disco Play, que todavía existía, y aquello a mí me acabó ya de meter en los enemigos por completo, ¿no? El blues aquel del muchacho que se sentía a gusto consigo mismo en aquel momento, ¿no? Se sentía a gusto. Que tenían un blues también muy bueno, No me pises que llevo chanclas, que se llamaba el blues del gorrión, que contaba la historia de un pájaro que tenía que ir a buscar migas de los bollicaos de los niños para llevárselos al nido. Que los Chanclas eran un grupo que quizá por tener humor ha sido un poquito como, bueno, sí, estos sevillanos que hacen como cosas chistosas. Es que en directo también hace mucho el payaso y la gente, ¿cómo quieres que te tomen en serio? Y tienen canciones muy buenas, pero en realidad en el escenario tienen que hacer el payaso porque les sale así y ya está. Le pasa un poco lo que aquel chaval, el Limón, Juan Antonio Canta, sí. Juan Antonio Canta, eso. Que las escuché, el resto de las canciones eran acojonantes. Y hizo eso a la coña y salió en la tele, tal y cual, y el pobre pues se conoce que no lo digirió nada bien aquello. Y a la que dices, la canción de Babel, esa es una excepción dentro del disco de La vida mata, que es el que yo creo que es en realidad. Acaba de entrar Chema, se nota un huevo y las canciones coincide con la época del SIDA, cuando no se sabía todavía y cuando se supo. Entonces, bueno, pues yo estaba muy, muy enfadado porque habían desaparecido la mitad de los amigos del barrio y algún familiar que otro. Y estaba muy enfadado y no sabía con quién, ¿no? Entonces, lo que muchas veces dicen que me han dicho, que estaba obsesionado con la Biblia y que todo habla de Dios y no sé qué, digo, habla de la muerte en todas las canciones. Entonces es un tema, la muerte y Dios también, asociado generalmente a músicas solemnes, muy grave, afinado, todo muy solemne, muy solemne. Y entonces a abordar este tema desde una música, porque La vida mata tiene mucho de glam rock, pero vamos, de rock and roll. Una música tan luminosa, pues es una especie de blasfemia, ¿no? Toma, y yo creo que ahí radica parte de su fuerza, porque habla de la muerte como quitándole hierro a la cosa. Y esa canción es una excepción porque teníamos todo hecho menos la letra. Y la letra la escribí en el mismo estudio. Y, como tantas otras. Hablabas antes de Madrid. Ahí, bueno, hace tiempo que no vives en Madrid, pero es la ciudad donde se gestó todo, ¿no? Está tu barrio, que luego tenías una canción, aquella que decía Las calles animales donde crecí. Esa aspereza de los años 80, donde has llegado a decir, no, la heroína fue nuestra guerra, no vivimos una guerra civil, ni vivimos una guerra mundial, pero vivimos esto. Está Malasaña también como una especie de centro neurálgico de todo lo que estaba pasando con determinados grupos. Hay una frase que dices, que defines lo madrileño, que me ha parecido maravillosa, que es algo así como: a los madrileños lo que nos gusta es cruzar los semáforos en rojo y hablar con extraños, ¿no? Y desayunar porras. Y desayunar porras.
cómo era el ambiente en Madrid en esa época y cómo recuerdas esos años ahí de gestación, de compartir, de ver a otros grupos, de ver a músicos, de encontrarte por las noches con Panero y con Eduardo, con Alberto Aro y su hermano y... Bueno, Alberto iba con otra barca, Alberto era de mi edad, entonces pues no iba con su hermano, el loco, porque yo la primera vez que lo vi salía de un escaparate. Como la película de Vaquero, pues lo mismo. Y me fijo y el Leopoldo María Panero y digo, oiga, esa gente, desde luego, se merece todos los respetos por habidos y por haber, porque especialmente Antonio María es Leopoldo, especialmente Leopoldo es un tío que le plantó cara a la mismísima locura, o sea, y muchos de sus versos que sí son muy densos y da pereza, ¿no? Tienes que poner de ti para meterte, pero cuando te metes es maravilloso. Muchos de sus versos se están riendo de la esquizofrenia que él padecía. Y este es de la generación que cuando murió Franco empezó a salir a la calle y a las manifestaciones y todo eso. Y ya en las manifestaciones se comportaba como un anarquista, ¿no? Como lo que era. El cabrón metió a una manifestación y dijo, por aquí, camaradas. Por una calle que él sabía que no tenía salida. Entonces entraron los grises y el escabeche fue de otro lado. Y luego Alberto y yo pues éramos de la misma generación, también Eugenio, y además habíamos estado todos en glutamato que había pasado todo el mundo por ahí, y nos hicimos muy amigos. Lo que pasa que mi barrio es más allá del Manzanares. El Madrid del que se habla y del que no. Y entonces parecía estar a años luz del centro. Entonces, vamos, casi nadie salía al centro. Yo me acuerdo que verdaderos macarras que hay al otro lado, que yo no voy, que me da miedo. Y eso me pasaba a mí un poco también, ¿no? Por aquella época la calle donde yo vivía no estaba ni asfaltada. Entonces, daba cosa, ponía mucho respeto. Pero aún así, empecé a saber de Malasaña por la radio. Y había garitos ahí de rock y tal y cual y no sé qué. Y ya me trasladé, al final me trasladé a Malasaña y me quedé allí a vivir, porque era para un aspirante músico de rock, era de lo más atractivo y además cómodo. En una misma manzana había montones de garitos poniendo rock and roll a toda hostia. Y como yo, tantos otros que amantes de la música que estaban, era muy frustrante porque estaba el del tema de las tribus urbanas. Entonces, si te gustaba Little Richard, no te podían gustar los Sex Pistols, porque eso es de punkis y el otro es de rockers. Y si eras mod, te tenían que gustar los jams, una gilipolleces. Y claro, a los que nos gustaba todo, los que les gustaba a los tres, pues los teníamos que escuchar casi a escondidas, porque... Y en Malasaña empezaron a juntarse gente melómana, rockera, y abrir bares y todo eso para huir un poco de toda esta cerrazón, que por otro lado era
acababan siempre a hostias o a navajazos, era terrible la cosa. Pero a Malasaña ni se acercaban. Bueno, había unos roques que de vez en cuando sí, a repartir también, pero yo creo que todo eso del sonido de Malasaña y todo eso son fripadeces. Porque sí es verdad que había muchas bandas, pero para empezar unos cantábamos en castellano y otros en inglés. No sé, no tenemos nada que ver. No hay un sonido que caracterice al barrio de Malasaña. Lo que sí hay es unas vivencias compartidas ahí en el barrio y es que era un barrio, ya te digo, que en 2 manzanas podrías ficar 15 garitos. Muchos guiris se quedaron, vieron aquello y se quedaron ahí. Claro, porque, no sé, en Barcelona, por ejemplo, si quieres salir de noche tienes que cogerte un taxi para ir al siguiente. Pero en Malasaña no, en Malasaña es que un portal, otro, y muy ecléctica la música. Entonces podías tomarte una copa y escuchar a Chuck Berry y a los Ramones y no pasaba nada. No pasaba nada. Pero a mí no sé, digo, que yo salgo del barrio para encontrarme con esta cerrazón, no me jodas. Y luego acaba todo a hostias, pero a hostias. No, aquello de las tribus urbanas se fue dejando de lado y al final desapareció, por fortuna. Y ahora ya no se pegan ni nada. Siguen, pero no se pegan. Pero eso de que no te pueda gustar un determinado tipo de música, pero porque no va a tener que gustar. Demencial, una cosa muy demencial. Y huir de todo eso, yo creo que es lo que nos juntó a la gente de Malasaña. Y allí podías hablar de música, de discos, con verdaderas lumbreras, y no sé, por allí paraba Jesús Rodás, por allí paraba Diego Enrique, y te quedabas estupefacto. El mismo Quique Turnis sabía muchísimo de música. Y en los bares incluso pinchaban cosas que decías, hostia, le preguntabas ¿esto qué es? No sé, era muy enriquecedor Malasaña. Y sobre todo, ya te digo, para un aspirante a músico no podía ser más atractivo, así que me quedé. Y mi barrio seguía igual. Sí, cuentas unas historias también de tu barrio, de cuando eras chaval y tal. Ahí, bueno, como habíamos comentado el libro, cuenta muchas más cosas. Cuenta todos los alrededores de tu vida, de los enemigos y la importancia de los bares también. Claro, aquí se escuchaba a los enemigos pues en el Iguana, que ya no existe tampoco, en el Platería, lo ponía Bisi, que todavía lo sigue poniendo en el Cambalache. Ese atractivo del bar, de ir a encontrarte con gente afín, de que sonara algo que no esperabas, de ese tipo de cosas, siempre está muy ligado a lo que es la cultura musical. Y que luego tampoco es que estemos en un país con una excesiva cultura musical, ¿no? No lo sé, pero esa es la música, la manera en la que se cuece la música popular. Que yo el rock and roll lo considero una música popular. O sea, no es música seria, es música popular, igual que el folk. Lo que pasa es que se ha germinado de distintas maneras. Pero para mí el rock and roll es una música de gente sin estudios. Sí, bueno, en el libro por favor... La gente con estudios es bienvenida también. No se discrimina a nadie por sus títulos, ¿no? En el libro por favor, mátame, de la historia oral del punk, ¿no? Como siempre me ha parecido que los Stooges, por ejemplo,
eran unos delincuentes juveniles que se pusieron a tocar música y se pusieron a tocar música y hicieron 1969, Ivan House y todo aquello que es alucinante. O sea, cómo es casi la esencia del rock, cómo una peña de Detroit ahí de los barrios de repente hacen eso. O sea, una cosa absolutamente alucinante. Casi, bueno, pues aprendiendo a tocar poco a poco, ¿no? Haciéndolo a la vez que el resultado, a la vez que el proceso. Sí, es que es curioso eso, porque también hablándolo con compañeros de profesión y eso, un día me estoy acordando ahora que, a ver, un grupo de rock, que es pues, un grupo de criminales frustrados, de criminales que no valen para criminales. Entonces lo que hacen es juntarse en un grupo y intentar dar miedo con la guitarra por lo menos, ¿no? Claro, es música popular, es música del submundo, y en el submundo te encuentras con la delincuencia, claro, a cada paso que das. Entonces están muy unidos contra la ley. Y también hay mucha tontería en esto, pero bueno. Pero sí que he conocido a músicos que eran realmente delincuentes habituales. Y tocaban bien. Y tocaban bien, sí. Sí, sí. Sobre todo de flamenco. Porque mi barrio lindaba con 2 asentamientos y allí había cada guitarrista que flipabas. Tuvimos aquí a este periodista que escribió un libro sobre el Candela, el bar de Lavapiés, donde iba mucho Morente. Mencionas a Morente en algún momento en el libro, ¿no? Como eso que decía Morente de cuando tenías algo de una canción, decías, ya tengo un clavo para colgar el abrigo. ¿Conociste a Morente? ¿Frecuentabas ese bar? Sí, tuve la suerte de conocer a Enrique Morente. Y sí, lo que decía él cuando estaban ensayando y salía algo, que bueno, ya tenemos un clavo donde colgar el abrigo, que es casi análogo a lo del folio, a lo de lo que hablábamos antes del folio en blanco, ¿no? Es casi lo mismo que el primer verso. Bueno, ya tengo un clavo ahí donde... Porque lo que más cuesta es eso. La verdad. Empezar, la primera frase a mí me tiene frustrado porque muchas veces básicamente yo voy por la calle con las antenas puestas a ver dónde se posa la chispita que pueda generar algo que se convierta a su vez en una canción. Entonces, yo cuando entro a un bar, yo voy solo a los bares mucho para eso, para pegar la oreja, ¿no? A veces oyes unas frases y dices, coño, esto. O yo qué sé, o conoces a alguien que tiene una mirada especial, pues eso, ahí está la chispita. O en un aserradero, me acuerdo, de un pueblo gallego, de Bueu, pues de ahí salió Sol de Invierno, que en realidad es una arenga de un capitán pirata a su tripulación, porque iban a dejarlo, lo de ser piratas, a ver si pasaban desapercibidos entre la gente de bien. Entonces la arenga del capitán es la canción, es Sol de Invierno. Y eso me lo estaba contando a mí una barca hecha una mierda y no sé qué, porque se me pidió, ¿de dónde cojones habrá ido esta barca? ¿Por dónde no habrá pasado? Y como aquí hay tumbas de piratas que están fuera del Camposanto, a cascoporro, hay muchas. Entonces se me ocurrió que podría haber sido una barca pirata y me quería deseando contarme una historia verdadera de sus andaduras por los 7 mares y no las fanfarronadas que se escuchaban en las tabernas de medio mundo, ¿no? Entonces
cosas así. A veces esa barca, pues, de alguna manera la humanizas y te cuenta cosas. Entonces, ahí estaba la chispita, en la barca. Mira tú por dónde. O sea, es muy curioso porque se posan donde les da la gana. Generalmente más cerca de lo que quieres. Acabo de mirar el reloj, llevamos 1 hora, a mí se me ha pasado como si fueran 10 minutos y realmente yo tenía aquí como 25 preguntas más que no voy a hacer. Si queréis, si alguien quiere comentar algo, preguntar, hacemos como 2 preguntillas, ¿vale? Y después, como somos un montón para firmar libros y eso, terminamos. Adelante. Voy a escuchar. Igual es un poco puñetera, ¿vale? ¿Verdad? Ya, yo me someto a tus prácticas vejatorias. Vale, viene en la onda de tú eres un autor de canciones, pero te voy a sacar un poco de eso. De todas las canciones que has tocado de otros, ¿con cuál te quedas? Y con todas las canciones que he tocado... De otros, o sea, con las que hiciste, las versiones cuando el disco de Patacho, de otros. Los Cubel, eso es. Pues fíjate, porque hemos participado en muchos discos de homenaje a fulano, a mengano, a no sé qué. Y había un proyecto que salió a la calle, pero al momento, a la semana o así, vino el confinamiento y pasó desapercibido un trabajo de la leche que hicieron el hermano Iván Ferreiro y el Fulner, un músico barcelonés que ha tocado con todos ellos, que era reproducir el disco de Serrat, Mediterráneo, reproducirlo de pe a pa, con los mismos arreglos y todo, pero cada uno cantado por una persona. Y a mí me tocó, me llamaron, lo cual me sorprendió muchísimo, porque la gente que hay ahí es muy de postín, ahí está Almarán, está Jorge Drexler, yo qué sé. Pero me llamaron. Y me tocó la que más me gusta del disco, que es la última. Es un poema de León Felipe, musicado por el maestro Serrat. Y vaya dos, entonces la canción es preciosa, que habla de Don Quijote. ¿Y por qué la elijo? Porque yo creo que esa es la mejor interpretación vocal de toda mi vida que yo he hecho, que está registrada. Porque imitar a Serrat tampoco quería. Pero es una canción muy puñetera de cantar, así que he estado curradas semanas. Y al final salió de puta madre. Tenía también algo de mágico aquello, porque precisamente es cuando Don Quijote ya decide que está derrotado y se vuelve a la Mancha y sale de la playa de Barcino, que es Barcelona, y está grabado viendo el mar de Barcelona, ¿no? Fue la hostia aquello. Entonces casi me quedaría con esta canción, primero por orgullo, porque se sepa eso, que es la mejor interpretación vocal que he hecho en mi puta vida, y segundo por el recuerdo del buen rollete que iba grabando, mirando por la ventana, viendo el sitio exacto donde estábamos, de donde parte Don Quijote en el poema. Muchas gracias. ¿Qué tal, José? Muy bueno. Pues muy bien. Me alegro. Que hablabas hace un ratillo de Jorge Ilegal, que los que hemos seguido la trayectoria de Los Enemigos sabemos la relación tan especial que teníais de versiones, colaboraciones, conciertos. El año pasado, 24 horas después de dejarnos Jorge, se fue Robert Roines. Y me gustaría preguntarte por él, porque es un músico que parece que tiene como una trayectoria que no... diferente a Los Enemigos, que nunca habéis colaborado, que nunca habéis...
Y quería saber pues, tu opinión sobre él como letrista, como músico, si te ha influido, qué piensas de él. Yo, no, es que tampoco, resulta muy curioso que nunca nos hayamos cruzado en estos 40 años, y siendo un país tan chiquitito. Pues no, ni me lo han presentado, ni hemos coincidido en nada, y tal, yo no lo conocía. Y tampoco es que escuchara yo mucho a Extremoduro. Pero cuando murió, me dijeron que los discos en solitario que estaba haciendo me los recomendaron muy efusivamente y los escuché y me dejaron flipado. Me parecen geniales. Pero ya te digo, nunca coincidimos, no sé. Y tenemos muchísimos amigos en común, pero nunca he hablado con él. Ni nada. Yo te recomiendo también los primeros de Extremoduro, sobre todo las letras son muy Los buenas. escucharé. Bueno, pues al final no hemos hablado de libros, con lo cual podemos dejar la puerta abierta para que cuando empecemos el ciclo ese vengas a hablarnos de libros, porque hay mucha literatura. Hay mucha literatura desde donde has escrito este libro, creo, donde hay algunas lecturas y algunas cosas ahí que no es que se reconozcan, pero en tu universo creo que hay lecturas que bueno, nos gustaría explorar, así que podemos dejar la puerta abierta si te apetece venir algún otro día. Encantado. Así que... Yo que tuve la suerte de que en mi casa había una biblioteca muy variada de mi padre y con mucho criterio en mi barrio. Yo me iba a casa de mis amigos y si acaso estaba la enciclopedia aquella verde que venía. Entonces aprendí a leer literatura desde muy pequeño. Yo con 13 años ya estaba leyendo a Lovecraft, que me encantaba, y cosas así que a todos mis amigos les sonaba chino. Y adquirí esa paciencia necesaria para leer y ese ejercicio mental para meterte dentro, ¿no? Que tampoco te lo dan siempre hecho. Así que a mí hablar de libros, un placer. Sí. Pues agendado queda para la próxima. Ha sido un placer tenerte, José L. Te dejo con la gente y muchas gracias por venir, por tu generosidad escribiendo el libro y por esta tarde. Gracias. Grande, Pues perdón, que era gusto. Y no que Has cortado, no has cortado sin vergüenza.